Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que esté mirando las clases de mis videos de clases. Bueno, en este nuevo video de clase vamos a explicar el ejercicio número 6 de un circuito mixto. Ya en el canal, si ustedes los que no saben, pues yo tengo una lista de reproducción de varios nombres, de varias ramas, de varias áreas de la electrónica y la electricidad, si podrán ver. Entonces, los que no han visto mis otros videos de clases de los circuitos mixtos, con mucho gusto pueden dirigirse a mi lista de reproducción en la lista de reproducción de la física y la electricidad, ahí lo van a encontrar. O si no se meten en la lista de reproducción donde el que dice electricidad y electrónica, una de las dos listas de reproducción, podrán encontrar mis videos de clases. Entonces, como les digo, como decía, en la lista de reproducción, ya sea la lista de reproducción que hice física y electricidad, lo podrán encontrar y también podrán encontrar varios videos de circuitos en paralelo, circuitos en serie. Habrá algunos videos de clases que tienen prácticas, es decir, no todos los videos de los circuitos eléctricos van a ser una explicación con las fórmulas, con el procedimiento paso a paso, sino que van a haber algunos videos de los circuitos eléctricos que van a encontrar que tienen prácticas. Puede ser que, un ejemplo, que encuentren circuito eléctrico en serie, cálculo, parte uno, y pueden encontrar uno que diga circuito eléctrico en serie, el montaje práctico en protoboard. Entonces hay que tener muy en cuenta que ahora van a encontrar algunos videos de clases de los circuitos eléctricos, los cálculos, el procedimiento con la ley de Ohm y la ley de Watt, y habrá algunos que va a incluir la parte práctica, o sea, la parte real, porque la idea es que uno demuestre de que todas esas fórmulas que uno hace, uno realice, que uno está, el procedimiento paso a paso que uno va llegando al resultado, pues la idea es que uno en la parte real, en la realidad, se demuestre que eso existe, de que eso en verdad, esa corriente total, la tensión que pasa por cada resistencia, la, todas esas cosas que uno va hallando en los circuitos eléctricos, pues la idea es que en la realidad uno se demuestre, hay que demostrar de que eso existe y de que todo ese procedimiento matemático con los cálculos, pues se va llegando a un resultado y comprobarlo y compararlo con la parte práctica. Eso es lo que en algunos videos de circuitos eléctricos vamos a encontrar. Entonces, si no es más, vamos a empezar con el ejercicio número 6 de los circuitos mixtos eléctricos. Entonces, como ven aquí, acá tenemos un circuito mixto, como podrán ver, tenemos cuatro resistencias conectadas en serie y dos resistencias conectadas en paralelo. Lo que hay muchas formas de hacerlo, muchos métodos para resolver este tipo de circuitos mixtos. Yo siempre el que uso es, uno por aplicar ley de Ohm para saber cuál es la corriente de las resistencias en serie y para saber cuál es la corriente que pasa por las resistencias en paralelo. Eso uno lo puede aplicar y sí lo puede aplicar. Listo, entonces ahí. Pero esa forma de hacerlo, como ustedes, los que habrán visto los ejercicios anteriores de los circuitos mixtos, yo lo hago de una manera, digamos, diferente. Lo primero que hacemos es, como tenemos estas dos resistencias en paralelo, la idea es reducirlo, sacar una resistencia equivalente entre estas dos, que quede conectado solamente así, que quede conectado de esas dos, que quede una resistencia en serie. Y ya cuando esa equivalencia, ya cuando queda una resistencia equivalente, pues es mucho más fácil resolverlo como en un circuito en serie. Entonces ya reduciendo esas dos resistencias, pues ya es más fácil ir resolviendo la resistencia total, allá la corriente total que pasa por el circuito eléctrico, como pueden ver aquí. Entonces eso hay que tener en cuenta. Obviamente si uno quiere saber cuál es la corriente que pasa por aquí,
por estas cuatro resistencias, pues es otra forma de hacerlo, pero la metodología que uso acá es un poco diferente. Entonces vamos a empezar. Como estas dos resistencias están en paralelo conectadas, R5 es de 470 ohmios y R6 es de 10 ohmios. Entonces la idea es que entre estas dos resistencias vamos a reducirlo. Vamos a reducir que quede una resistencia equivalente conectada en serie. Entonces para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces la idea es explicarlo, como le digo, en cada clase, ya sea una de cualquier área o cualquier rama de la electricidad y la electrónica. La idea es empezar paso a paso. Siempre es importante ser organizado, ir llegando al resultado paso a paso. Entonces, como necesitamos quedar que una resistencia equivalente quede aquí entre estas dos resistencias en paralelo, entonces lo primero que tenemos que hacer es, pues, coger la fórmula en paralelo para hallar la resistencia equivalente. Esta es una fórmula en circuito paralelo. Como las dos están conectadas en paralelo, entonces cogemos esta fórmula, que es 1 sobre RA igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, en este caso sería R5 y R6. 1 entre 470 ohmios más 1 entre 10 ohmios. Entonces realizamos cualquiera de los métodos de suma y resta de fracciones. Entonces multiplicamos este con este con este y este con este. Entonces quedaría lo siguiente. Bueno, entonces realizando la multiplicación en cruz se llama el método de la carita feliz. Que eso yo creo que los que hemos estudiado ya los que pasamos ya por la primaria en el colegio ya sabemos que esto es uno de tantos métodos que uno puede hacer cuando uno ve suma y resta de fracciones. Este es uno de los métodos que más conocidos. Uno puede resolver una fracción, una suma y resta de fracciones. Este se llama el método de la carita feliz. Es un método muy común y muy importante. Entonces multiplicamos 1 por 10 ohmios, más 470 ohmios por 1, queda 470 ohmios, dividido 470 ohmios por 10 ohmios, 4700 ohmios. Entonces haciéndole el paso a paso quedaría lo siguiente. Quedando lo siguiente, entonces 10 ohmios más 470 ohmios quedaría 480 ohmios. Y el 4700 ohmios pues queda abajo en el denominador. Entonces quedaría 1 sobre RA igual a 480 ohmios sobre 4700. Hay una forma entonces la otra forma para pasar a dividir no es dividir 480 ohmios dividido 4700 ohmios, no, eso no se debe hacer en ese caso, sino que hay que multiplicar el 1 por el 4700 y el RA por el 480. Entonces esa multiplicación quedaría lo siguiente. Entonces quedaría RA, estamos suponiendo que RA es una resistencia equivalente entre estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces, haciendo la multiplicación quedaría 4700, entonces el denominador queda arriba y el numerador queda abajo. Queda igual a 4700 ohmios dividido 480 ohmios. Recuerden que acá como tenemos un 0 arriba y un 0 abajo, podemos cancelar los dos ceros. Eso en la matemática es válido. Que cancelar este. Entonces sería dividir ese 470 ohmios dividido 48 ohmios. Entonces el resultado sería lo siguiente. Entonces prosiguiendo, entonces quedaría que la resistencia equivalente RA es igual a 9,79 ohmios. Entonces que entre estas dos resistencias queda una conectada en serie, que sería este resultado. Te vamos a borrar acá, si quieren lo copian en sus cuadernos, tomen apuntes, si lo permiten pueden pausar el video y apuntarlos bien. Entonces vamos a pasar para el siguiente paso. Bueno, entonces ya la resistencia equivalente sería 9,79 ohmios. Entonces de esas dos resistencias, como lo vuelvo a decir, ya queda una conectada en serie. Ahora es más fácil hallar la corriente total y hacer la suma total de las resistencias en paralelo. O sea que ya se redució aquí, ya queda un circuito eléctrico en serie. Entonces vamos a empezar allá, vamos allá.
la resistencia total de todas las sumas. Vamos a hacer la suma de todas estas resistencias que tenemos acá. Listo. Entonces realizamos la suma de todas las resistencias para hallar la resistencia total. Entonces sumamos R1 220 ohmios más R2 que es 50 ohmios más RA que es 9.79 ohmios más R4 que es 330 ohmios más R3 que es 100 ohmios. Te vamos a ver cuánto es el resultado de la suma total de las resistencias. Entonces la resistencia total da 709.7 ohmios. Listo. Ya haber hallado este resultado, ahora nos queda mucho más fácil aplicar la ley de Ohm y hallar la corriente total que pasa por el circuito. Listo, entonces aquí apunté a un ladito las resistencias que tenemos conectado en el circuito eléctrico. Los que no sabrán cómo consiste la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es dividido resistencia por corriente. Entonces, si tapamos R, entonces R es igual a tensión sobre corriente. Si tapamos I, la corriente es igual a tensión sobre resistencia. Y así, y si tapamos acá, por ejemplo, la tensión, queda que la tensión es igual a R por I. O hay otro método que le dicen viva la reina Isabel. Yo creo que no, si lo han escuchado, pues es otra forma de decirlo. Viva la reina Isabel. Hay ingenieros y profesionales y docentes que lo enseñan así, que viva la reina Isabel. Es válido, pero como les digo, eso consiste en la ley de Ohm. De la tensión es igual a la resistencia por corriente, la resistencia es igual a la tensión sobre el dividido corriente y la corriente es igual a la tensión dividido resistencia. En eso consiste, en este caso, la ley de Ohm. Entonces ya aplicándolo para hallar la corriente total es igual. Entonces corriente total es igual a tensión total dividido RT, que es la resistencia total. Entonces reemplazando la tensión total, la fuente de alimentación es de 12 voltios, dividido la resistencia total, que nos dio 709.7 ohmios. Entonces vamos a ver cuánto da el resultado de esa división. El resultado de la corriente total es 0.016 amperios, o sea que esta es la resistencia, perdón, la corriente total que pasa por todo el circuito eléctrico. Listo, ya era ya la corriente total, vamos a hallar cuál es la tensión por cada resistencia que pasa, es decir, el voltaje o tensión que pasa por cada resistencia. Y para eso vamos a aplicar la ley de Ohm, obviamente. Listo, entonces acá vamos a estar aplicando la ley de Ohm. Dice que la tensión es igual a la resistencia por corriente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hallar cuál es la tensión o voltaje que pasa por cada resistencia, ¿cierto? Entonces aplicamos la ley de Ohm. Entonces cogemos la tensión por la resistencia 1. Entonces la resistencia 1 es 220 ohmios. Lo multiplicamos por la corriente total. ¿Por qué multiplica con la misma corriente todas? Porque como los que no tienen, digamos, no sabrán, el circuito eléctrico en serie, cuando uno haya la corriente total es igual para todo el circuito. Es decir, que toda la corriente total circula por todo este circuito, circula por todo esto. Entonces, por esa razón es que aplicamos la ley de Ohm y la resistencia lo multiplicamos con la misma corriente para saber cuál es la tensión o voltaje que pasa por cada resistencia. Entonces multiplicamos R1 220 por 0.016 amperios. Ver de la tensión que pasa por la resistencia 2 es de 50 ohmios por la misma corriente. La tensión que pasa por la resistencia 3, 100 ohmios por la misma corriente. La tensión que pasa por la resistencia 4, entonces cogemos 330 ohmios, que es la resistencia 4, multiplicamos por la misma corriente. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados. Listo, entonces, la tensión que pasa por la resistencia 1 es 3.52 voltios, la de resistencia 2, 0.8 voltios, la resistencia 3, 1.6 voltios,
La resistencia 4, 5.28 voltios. Entonces, estos son los resultados, nos podemos dar cuenta que estos son los resultados que pasa por cada de una de estas resistencias que están conectadas en serie. Ahora vamos a hacer una comprobación. Vamos a hacer la suma de todas estas resistencias que pasa por todas estas, perdón, la suma de todas las tensiones que pasa por cada resistencia. Vamos a hacer una suma para comprobar de que todos estos resultados que obtuvimos aquí nos da 12 voltios. Puede que 12 voltios exacto, sumando todas las tensiones que pasa por cada resistencia, o puede dar 11.8, bueno. Pero no quiere decir que esté malo, sino que es una aproximación, pero está bueno. Se está comprobando de que es que da 11.7, 11.8, ¿no? Casi 12 voltios, se está comprobando de que sí. Estos cálculos sí se comprobaron de que estos cálculos se hicieron bien. Entonces vamos a hacer la comprobación. Bueno, entonces acá nos faltó hacer la tensión o voltaje que pasa por la resistencia RA. Entonces 9,79 ohmios por la misma corriente. Entonces esto nos da el resultado de... Ya vamos a ver cuánto nos da. Cero punto 15 voltios. Ahí va todo ese, hallar la tensión o voltaje que pasa por la resistencia. Entonces vamos a ponerlo por acá a un ladito. Listo, entonces haber sumado todas las tensiones y voltajes por cada resistencia nos da aproximadamente 11.35 voltios. Como les digo, no quiere decir que esté incorrecto, sino que es un aproximado. Ah, no dio 12, pero no quiere decir que esté malo. Ahí se está comprobando de que cada tensión o voltaje que paga por cada resistencia, al sumarlo, nos da casi 12 voltios. O sea, prácticamente es casi 12 voltios, que es la fuente de alimentación. Ya con eso estamos comprobando de que todos los cálculos aplicando la ley de Ohm están correctamente. Listo, vamos para finalizar el video, vamos a hallar las potencias consumidas, la potencia consumidas que paga por cada resistencia. Bueno, para hallar la potencia consumida por cada resistencia, aplicamos la ley de Watt, la ley de Watt, que dice que potencia es dividido tensión por corriente. Entonces, si tapamos acá la potencia, queda potencia es igual a tensión por corriente. Si tapamos la tensión, queda que el voltaje, la tensión o voltaje es igual a potencia sobre corriente. Si tapamos acá la corriente, corriente es igual a potencia dividido tensión, como podemos ver ahí. Listo, entonces ahí vamos a ver cuántos son los resultados de la potencia. Listo, entonces los resultados, la potencia consumida de la resistencia 1 nos dio 0.056 vatios. La potencia que va por la resistencia 2, 0.012 vatios. La potencia que paga por la resistencia 3 nos dio 0.025 vatios. La potencia que paga por la resistencia 4 nos dio 0.084 vatios. Ahora vamos a saber que, como acá no hay espacio, tenemos que hallar cuál es la potencia que paga por la resistencia RA. Listo, entonces acá de la potencia consumida que paga por la RA, la resistencia RA, nos dio 0.0024 vatios, como pueden ver acá. Ahora vamos a sumar todas las potencias consumidas y vamos a compararlo con la potencia total, que la potencia total, el resultado lo vamos a realizar con la ley de Watt. Entonces ya vamos para allá. Bueno, entonces al sumar todas las potencias consumidas para hallar la potencia consumida total, sumamos la potencia consumida de la resistencia 1, 0.056 vatios, más la de 2, 0.012 vatios, más la potencia por la resistencia 3, 0.025 vatios, más
la potencia por la resistencia 4, 0.084 vatios, más la potencia capada por la resistencia A, 0.0024 vatios. La suma total de las potencias consumidas nos dio que la potencia consumida total es de 0.17 vatios. Ahora vamos a hallar la potencia total con la ley de Watt, a comparar este resultado. Bueno, entonces, aplicar la ley de Watt te dice que potencia es igual a tensión por la corriente. Entonces, cogemos la tensión total, que es 12 voltios, por la corriente total, que es 0.016 amperios. Entonces, realizando la multiplicación, nos da que la potencia total es de 0.19, perdón, acá es vatios. Ahí me equivoqué con la unidad de medida, acá es vatios. Vatios. Aquí nos daría vatios. Entonces mire que no es mucha la diferencia. La potencia consumida por como dos décimas. Por dos décimas la diferencia. La potencia consumida es de 0,17 vatios y la potencia total es de 0.19 vatios. Entonces, ya con esto finalizamos el video de la clase del ejercicio número 3, digo, el ejercicio número 6. Ahí me disculparán ahí. Terminamos el ejercicio número 6 de los circuitos mixtos. Si has entendido el video de la clase, entendiste y aprendiste bien, porque la idea es que acá aprendamos todos y, y entender bien el procedimiento, el para qué sirve, el por qué es importante. Eso es fundamental, eso es muy fundamental. Más adelantico haré el trabajo de hacerlo, coger un circuito mixto y hacer la práctica, para que puedan ver, para comparar los dos procedimientos cuando no usamos los cálculos matemáticos y la ley de Ohm y la ley de Watt, y compararlo con la parte práctica, que la parte práctica se realiza en un montaje en protoboard. Ustedes podrán ver que en la lista de reproducción, si se meten en la lista de reproducción de física y electricidad y electrónica, podrán encontrar que hay unos videos más que todo de circuitos eléctricos en serie, que hay unos videos de clases que explico la parte de los cálculos, las fórmulas, explicando la ley de Ohm y la ley de Watt, y podrán encontrar la parte 2 del montaje práctico, o sea, demostrar eso en la vida real, demostrar de que todos esos cálculos son reales y demostrarlo en la vida real. Listo. Ya haber dicho esa aclaración, siempre es bueno aclarar antes de finalizar el video de la clase. Si te gustó, dale un me gusta a este video y recuerda acá en la campanita de notificaciones es suscribirte para seguir viendo y aprendiendo otras ramas y áreas que todavía en el canal me faltan todavía mucho que trabajar, falta mucho trabajo, pero poco a poco estaré trayendo videos de clases de otras áreas y ramas. Si no es más, espero que hayas aprendido, entendido bien la explicación. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.